Cuenta el neurocientífico Benjamin Libet que en los años 80 intentaba medir lo imposible, el momento exacto en que una persona decidía mover un dedo. En su experimento, los sujetos observaban un reloj con una aguja girando y debían anotar el punto en que sentían la intención de mover ese dedo. Libet registraba simultáneamente la actividad cerebral y descubrió algo inquietante. La señal neuronal que procede del movimiento, llamada potencial de preparación, aparecía unos 350 milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su decisión. El cerebro parecía decidir antes de que la conciencia creyera hacerlo. Ese resultado desató un debate que aún continúa. ¿Somos realmente los autores de nuestras decisiones o simplemente testigos de procesos que ya han comenzado en otro nivel? Libet, sin ser determinista, propuso que quizá la conciencia no inicia las acciones, pero sí puede detenerlas. Tiene la capacidad de decir no, un velo final. La libertad entonces no está en la elección del impulso, sino en la posibilidad de frenarlo. Esa paradoja, decidir sin decidir, es la misma que vive un escalador en el borde de un movimiento incierto. Entre la duda y la acción hay un instante que no se mide en tiempo, sino en intensidad. Decidir es una actividad metabólica antes que racional. Cada elección que creemos mental involucra un concierto de regiones cerebrales, neurotransmisores y bucles de retroalimentación que operan en escalas temporales invisibles. No hay un centro de decisión en el cerebro, sino una red que evalúa, predice y actúa en sincronía. En el núcleo de este sistema se encuentra el circuito córtico estriado dopaminérgico, una autopista entre la corteza prefrontal, sede de la planificación, los ganglios basales, que filtran las opciones motoras, y la dopamina, el mensajero de la recompensa y la anticipación. Cuando percibimos una oportunidad o un riesgo, la dopamina se libera en ráfagas breves, modulando la atención y el movimiento. Pero su papel no es simplemente premiar, es predecir el valor de la acción antes de realizarla. En experimentos con monos, como el de Schultz en el 97, se observó que las neuronas dopaminérgicas no se activan ante la recompensa en sí, sino ante la expectativa de obtenerla. Y si la recompensa esperada no llega, el sistema corrige su modelo interno, ajustando la probabilidad de repetir esa acción. Así aprende el cerebro, no por lo que sucede, sino por la diferencia entre lo que esperaba y lo que ocurrió. Es el llamado error de predicción dopaminérgico. En situaciones de alta presión, como una vía exigente o en una competencia, ese sistema se ve alterado. El estrés agudo provoca una sobreactivación de la amígdala y una disminución del control prefrontal, desplazando el equilibrio hacia una respuesta más automática y más emocional. Lo curioso es que esa pérdida de control no siempre es negativa. Cuando el cuerpo ha sido entrenado, las redes subcorticales, las que son más rápidas y eficientes, pueden decidir con precisión sin intervención consciente. Los estudios de Gary Klein muestran que los expertos en contextos críticos, como los bomberos, los pilotos, los cirujanos, no comparan opciones racionalmente, sino que reconocen patrones y actúan de inmediato. No eligen, sino que reconocen. Su cerebro ha incorporado la experiencia al punto de transformarla en intuición. En escaladores esa intuición se manifiesta como una lectura instantánea del entorno. Un microcambio de textura, una sombra que insinúa una regleta, la vibración de un tendón, señales mínimas que activan representaciones motoras sin pasar por el lenguaje. La decisión emerge literalmente desde el cuerpo. Desde la neurofisiología podríamos decir que el cerebro del escalador es un sistema predictivo jerárquico. Integra información visual, vestibular, propioceptiva y emocional para minimizar el error de predicción. La diferencia entre lo que espera que ocurra y lo que efectivamente ocurre al moverse. Cuanto menor es ese error, mayor es la sensación de fluidez. En esa dinámica, decidir es ajustar constantemente el modelo interno del mundo. Cada movimiento fallido no es un error moral, sino una actuación estadística. Cada acierto refuerza un circuito de confianza. Y con el tiempo, la frontera entre pensar y actuar se va difumando. La decisión ya no se siente como una orden, sino como un flujo continuo entre la percepción y la acción. La neurociencia actual empieza a aceptar algo que los escaladores ya intuían. Pensar con el cuerpo no es una metáfora, es una función biológica.
Hay momentos en que todo se detiene. Estás colgado de una regleta mínima, el pie apenas rozando un volumen pulido, el antebrazo cargado de lactato. El tiempo se comprime. Tenés dos opciones: reposar y arriesgar el desliz o lanzar y apostar por la intuición. No hay margen para calcular, no hay segundos que pensar. En ese instante, el cuerpo decide por vos. La neurofisiología del escalador en acción es una coreografía precisa entre la percepción, la predicción y la ejecución. Las decisiones que parecen instintivas son en realidad el resultado de miles de simulaciones internas. Cada vez que escalamos, el cerebro construye modelos estadísticos del entorno. Cómo se siente una presa, cuánto frena la fricción, qué ángulo de cadera reduce la carga del antebrazo. Esas memorias se almacenan en redes sensoriomotoras distribuidas y se actualizan con cada una de nuestras experiencias. Cuando una nueva situación aparece, una toma desconocida o un ángulo diferente, el cerebro compara el patrón actual con su base de datos de experiencias previas. Si encuentra una coincidencia parcial, anticipa el resultado probable y activa la respuesta correspondiente. Ahora, si no la encuentra, genera una predicción tentativa y la pone a prueba. Ese proceso ocurre en menos de medio segundo. En un estudio con escaladores expertos, Seifert observó que sus ojos no se mueven más rápidos que los de los novatos, pero sí anticipan mejor. Fijan la mirada en la siguiente presa antes de ejecutar el movimiento actual. El cerebro ya está resolviendo la decisión siguiente mientras el cuerpo completa la acción anterior. La percepción y la acción se solapan, creando una continuidad donde ya no hay pausas. A diferencia del análisis consciente, donde la duda genera parálisis, el sistema motor experto funciona por confianza predictiva. No necesita garantías, solo probabilidades suficientemente buenas. Esta economía de pensamiento libera recursos atencionales y permite mantener la calma en medio de la incertidumbre. En la escalada, la decisión no siempre se reduce a mover o no mover. Muchas veces se trata de cuánto confiar en el agarre, en el cuerpo, en el entrenamiento. Esa confianza no es una idea, sino una variable fisiológica. Depende de la homeostasis del sistema, del nivel de activación simpática, de la fatiga y del estado emocional del escalador. Por eso los mejores momentos de escalada suelen coincidir con estados de flow, cuando la conciencia se apaga y el cuerpo actúa sin interferencia. Podríamos decir que el escalador experto no decide, emerge con la decisión. No hay sujeto ni objeto, solo un sistema autoorganizado que busca equilibrio entre energía, información y percepción. Esa misma dinámica se puede observar fuera del muro. Las decisiones que cambian una vida rara vez se toman desde el análisis exhaustivo. Nacen de un punto de resonancia interna, de un saber corporal que nos dice ahora. El cuerpo, después de todo, no es un vehículo del yo, es su inteligencia más profunda. Decidir es un modo de existir. En cada elección se pone en juego algo más que un resultado. Se expone una forma de estar en el mundo. La neurofisiología nos muestra que lo que llamamos decisión no ocurre en la superficie de la conciencia, sino en una red profunda de anticipaciones, emociones y aprendizajes corporales. No decidimos como mentes separadas del cuerpo, sino como organismos enteros, cargados de historia, experiencia y afecto. El instante que precede a la acción es como una fisura entre dos mundos, el del cálculo y el de la entrega. En esa brecha el cuerpo recoge la información del entorno, la procesa a velocidades imposibles y lanza una respuesta que no nace del pensamiento discursivo, sino de una sabiduría encarnada. Lo que en la mente parece duda, en el cuerpo ya es movimiento. Por eso la escalada se convierte en una metáfora tan precisa de la toma de decisiones. Cada paso en la pared es un ensayo de confianza. No se trata solo de fuerza o de técnica, sino de capacidad de habitar el instante sin intentar controlarlo por completo. El muro no permite mentir, ahí la decisión se traduce en un gesto y el gesto en consecuencia. En el fondo, toda decisión es una apuesta entre el miedo y la posibilidad. Si la evitamos, nos quedamos inmóviles. Si la forzamos, perdemos el equilibrio. Pero cuando logramos sintonizar con el punto exacto donde la atención se transforma en acción, algo se alinea. La percepción, la intención y la ejecución se vuelven una sola cosa. Ese es el instante que decide. Fuera del muro las decisiones parecen más complejas, pero obedecen al mismo principio.
La vida también es una secuencia de agarres inciertos, apoyos dudosos y descansos que a veces no alcanzan. Decidir implica aceptar la incertidumbre como parte del movimiento. Significa entender que no existe la elección perfecta, sino la elección posible en ese contexto, con ese cuerpo, con ese nivel de energía. En el laboratorio, Olivet midió milisegundos. Nosotros en la roca medimos respiraciones. Y en ambas escalas lo que emerge es lo mismo, un sistema que se autorregula, que busca equilibrio entre la predicción y la sorpresa, entre el impulso y la contención. La libertad no está en dominar ese proceso, sino en reconocerlo y afinarlo. Tal vez la madurez del escalador y del ser humano consista en comprender que la decisión no es un acto heroico de la voluntad, sino una conversación entre el cuerpo y el mundo. Un diálogo que sucede en silencio, donde el pensamiento observa y el movimiento responde. En última instancia, decidir es atreverse a confiar en la inteligencia del cuerpo. Porque cuando el instante llega y todo parece detenerse, lo que realmente se pone a prueba no es la fuerza ni la técnica, sino la capacidad de escuchar ese leve murmullo interno que dice ahora.